El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la situación en Nicaragua durante la conferencia de prensa matutina este viernes y rechazó los encarcelamientos contra líderes de la oposición, aspirantes, empresarios y periodistas. López Obrador dijo que hay que dejar que los nicaragüenses decidan en unas elecciones libres. La canciller española Arantxa González reaccionó a las declaraciones del presidente Daniel Ortega durante la cumbre del ALBA, donde se refirió a los embajadores de Estados Unidos y la Unión Europea. La canciller española pidió la liberación de los presos políticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas previsionales a los líderes de la oposición detenidos en Nicaragua y exigió al Estado la liberación de los mismos. Según el organismo, el presidente Daniel Ortega estaría erosionando las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho de cara a los comicios presidenciales del próximo 7 de noviembre. Una balacera registrada en las inmediaciones de los semáforos del Club Terraza cobró la vida de 2 hombres la noche de este jueves. Una de las víctimas resultó ser el guarda de seguridad de un residencial ubicado en el sector. De manera instantánea fallecieron 2 hombres de 25 y 26 años respectivamente al impactar la moto en que se transportaban contra la parte trasera de una rastra que estaba estacionada en el kilómetro 43 de la carretera La Paz Centro-Nagarote. Médicos independientes alertan ante la propagación de las nuevas variantes del COVID-19 y el inicio de una epidemia de hongo negro en el país. Hasta este momento se contabilizan 4 muertos y más de 100 personas desaparecidas en el colapso de un edificio en la ciudad de Miami. Como medios de comunicación terroristas, calificó la vicepresidenta Rosario Murillo el trabajo que realizan los medios de comunicación independientes en Nicaragua y a la prensa internacional. El periodista de Onda Local, Julio López, hizo público su exilio y se suma a otros profesionales de la comunicación que se han visto obligados a abandonar el país por las citatorias de la Fiscalía. 181.155.381 personas se han contagiado a la fecha de coronavirus, 3.924.206 han fallecido y 165.743.291 se han recuperado. 11.487.884 personas están enfermas con el COVID-19 en todo el planeta. Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos todos a la edición estelar de Acción 10. Les saludamos con muchísimo gusto Rishley Montenegro y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal, Rishley? Muy buenas noches. Buenas noches, Daniela, amigos televidentes. Gracias por preferir informarse con el noticiero número 1 a nivel nacional. Damos inicio. La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González Laya, pidió al presidente Ortega dejar de utilizar excusas para ocultar la detención de líderes opositores. María Esther Ordóñez nos informa. Se venían reuniendo en la embajada yanqui, el embajador yanqui ahí reuniéndoles y exigiéndoles que eligieran al fulano, a sutano, y ellos ahí peleando y discutiendo. Y de repente los llevan a la embajada de España y después los llevan a otra embajada, recorriendo las embajadas europeas y la embajada yanqui y pidiendo apoyo, pidiendo dinero, dicho por ellos mismos, jactándose después de entrar y salir de esas reuniones, pero además a la vista del público. Una intromisión, una injerencia dirigida por los yanquis, a la cual les sirven los europeos. Nosotros, lógicamente, hemos llamado a los embajadores, se les ha llamado a los embajadores, se les ha dicho que están violando lo que son los acuerdos internacionales. Las palabras del presidente Daniel Ortega durante la cumbre del ALBA-TCP provocaron la reacción de la canciller española Arantxa González, quien dijo que no se pueden utilizar excusas de ese tipo para ocultar violaciones de derechos humanos y pidió liberar a presos políticos. Por supuesto, todos los diplomáticos españoles cumplen escrupulosamente con sus obligaciones bajo la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y Consulares, siempre dentro del marco del respeto de los países en los que representan a España, escrupulosamente respetando las reglas de juego internacionales. Sí me gustaría subrayar, como lo hice ayer, que no se puede utilizar
excusas de ese tipo para ocultar violaciones de derechos humanos o persecuciones de líderes políticos, como estamos viendo en estos momentos en Nicaragua, y hacer nuevamente un llamamiento a las autoridades nicaragüenses de liberación de los presos políticos que están sufriendo en estos momentos la prisión en Nicaragua, su plena participación en el proceso electoral próximo y el respeto a los derechos y a las libertades no solo de los políticos, sino también de la prensa, de los empresarios y de la sociedad civil en general. Las declaraciones de la ministra española se dieron durante una conferencia de prensa con su homólogo de Irak en Madrid. María Esther Ordóñez, Acción 10. Dentro de las medidas provisionales que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigió al Estado de Nicaragua la liberación de los precandidatos presidenciales opositores. Mayor información de la resolución con María Esther Ordóñez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos brindó medidas provisionales sobre la situación en Nicaragua. Entre ellas, según el escrito, exigió al Estado de Nicaragua la liberación de los candidatos presidenciales opositores. El organismo señaló que el presidente Daniel Ortega estaría erosionando las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho de cara a los comicios presidenciales del 7 de noviembre. En la declaración se pide también la liberación de al menos 20 detenidos en poco más de 25 días, amparado en la normativa conocida como Ley de Soberanía. Según el texto del Tribunal Internacional, consideran necesaria la liberación de los presos políticos debido a las circunstancias excepcionales. El Estado de Nicaragua deberá adoptar sin dilatación las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y la libertad personal de los líderes y de sus núcleos familiares. La privación de libertad de estas personas conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos al poder verse expuestos a la privación de la libertad, cuestión que cobra especial importancia ante la inminencia de las elecciones generales que se celebran este año, situación que de persistir estaría erosionando las reglas del juego democrático del Estado de Derecho, según se lee en el texto de la Corte Internacional de Derechos Humanos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Juan Carlos Duarte, director de Radio Camoapa, se suma a la lista de citados por la Fiscalía como parte de las investigaciones que realizan por el caso en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En el año 2019, la emisora comunitaria Radio Camoapa Estéreo, ubicada en el departamento de Boaco, fue atacada por sujetos desconocidos y les dañaron sus equipos. Por ese caso, no hubo ningún informe final de las autoridades, quienes más bien citaron a su director este viernes por el trabajo que realiza. Una simple entrevista básica y asistimos para cumplir con la obligación. ¿Qué te consultaron? Cosas básicas, lo general, la relación con la fundación y capacitaciones, que es el fortalecimiento del conocimiento, las becas que uno podía aplicar. Eso básicamente es eso. ¿Tenés temor de que te puedan vincular a estos supuestos actos ilícitos que dice no, la Fiscalía? Nosotros no hemos hecho absolutamente nada malo y lo que hemos dicho ahí está pegado a la verdad. Juan Carlos Duarte fue asistido por la doctora Georgina Ruiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. No hubo preguntas relacionadas a otros periodistas, se enfocaron justamente a lo que a la situación de él en cuanto a su labor como periodista. ¿No le mencionaron el delito? Obviamente le avisaron y le anunciaron desde la entrada a la entrevista de por qué razón lo estaban investigando, ¿verdad? Como lo dice la cita, vinculado siempre a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Expertos han manifestado que las investigaciones contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro es un caso político, con el fin de inhibir la candidatura de Cristiana Chamorro. Las autoridades indagan los estados financieros comprendidos entre el 2015 al 2019, pudiéndose haberse investigado en su momento, pero que se hizo de manera antojadiza en pleno año electoral. Willy Narváez, a Acción 10. Vicepresidente Rosario Murillo arremete contra periodistas independientes señalándolos de terroristas de la comunicación. En su acostumbrada alocución destacó además que para este fin de semana tiene programada más de 4.000 actividades.
En su acostumbrada alocución en medios oficialistas, la vicepresidenta Rosario Murillo este viernes arremetió contra los medios de comunicación independientes, que incluyó a la prensa extranjera. Que se mueven, se desplazan como terroristas de la comunicación. A veces las personas creen que ser comunicador les da carta de impunidad para convertir los espacios de comunicación en espacios de intimidación y de destrucción de la tranquilidad. Por eso decimos que son espacios de destrucción masiva los que se dan en todas partes y más desde toda esa media o espacios mediáticos que tienen una sola perspectiva, un solo enfoque, imperialistas y colonialistas. Los nuevos calificativos usados por la vicemandataria fueron chachalacos, parlanchines y miserables. Tenemos 4.500 actividades, todas tomando las medidas, porque los chachalacos, las urracas parlanchinas, todos los días inventan cualquier cosa para sembrar terror en la gente. ¡Qué calidad humana! La funcionaria también reveló los planes del gobierno para este fin de semana, que incluyen 4.500 actividades en distintos puntos del país. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Gracias por continuar con nosotros. Una balacera registrada en las inmediaciones de los semáforos del Club Terraza cobró la vida de 2 hombres la noche de este jueves. Una de las víctimas resultó ser el guarda de seguridad de un residencial ubicado en el sector. Ronald Rodríguez Solís con la ampliación. 2 personas del sexo masculino murieron acribilladas anoche durante una balacera registrada propiamente de los semáforos del Club Terraza 2 kilómetros hacia el sur. Uno de los cuerpos quedó tendido sobre el pavimento a orillas del vehículo donde se presume se movilizaba. El otro cadáver corresponde al guarda de seguridad de un residencial ubicado en el sector. Su cuerpo quedó en el interior de la caseta con múltiples impactos de balas. Un vigilante asegura que escuchó varios disparos y a los pocos segundos pasó un carro color blanco a exceso de velocidad, como que escapaba de la escena con rumbo desconocido. Sí, la verdad es las cosas pues de que yo trabajo ahí en el súper. El otro guarda que está aquí trabaja aquí, ¿verdad? Al momento que nosotros escuchamos los disparos, cada quien se refugió en su lugar, ¿verdad? Entonces yo pensé pues que era la policía que venía detrás de algún ladrón, pero en ese momento la calle se quedó silencio, que ni un carro pasaba. Allá al rato pues de que ya se terminaron los disparos, vimos pasar un carrito blanco de aquí para allá, para el lado de la salida, aquí al lado de Villa Fontana. Entonces el carro iba a toda velocidad. ¿Más o menos cuántos disparos se escucharon? Como unos 7 disparos. Después de los 7 disparos ya quedaron los 2 cadáveres, ¿ustedes se dieron cuenta? Sí, ya miramos que ya subieron unos carros de allá para acá, hay gente pues que andan en la calle paseando y ya se quedaron parados ahí. Entonces le digo yo al otro guarda, vamos a asomarlo a ver qué fue lo que pasó ahí. Y lo fuimos a asomar y ya miramos que estaba uno tendido, muerto. Y el otro lo dijo una muchacha también que venía de un carrito de allá para acá, que ella se había fijado en la caseta y que en la caseta estaba otro muerto ahí. Y en eso ya comenzaron a llamar a la policía y ya vino la policía. ¿Primera vez que se da algo aquí? Pues primera vez, pues porque yo no tengo mucho tiempo de estar aquí. Al lugar del doble crimen se desplegó un fuerte dispositivo policial para realizar las investigaciones de cada escena registrada y determinar el móvil. Los agentes de criminalística recopilarían todas las pruebas necesarias para capturar al o los responsables del suceso ocurrido a eso de las 9:30 de la noche de este pasado jueves en Vía Fontana Sur. En estado crítico de salud terminó un joven de 24 años identificado como José Mauricio Moreira al estrellar el carro que conducía contra la parte trasera de un camión
que circulaba frente a Casapelas de Acahualinca. Según testigos, el conductor del carro se desplazaba a exceso de velocidad y en supuesto estado de ebriedad. Benemérito Cuerpo de Bomberos se movilizó al sitio para extraer del vehículo al joven que presentaba graves lesiones. En condición delicada fue trasladado al hospital de referencia Antonio Lenín Fonseca, donde los médicos con la ayuda de Dios harían lo posible por salvarle la vida. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Accidente de tránsito cobra la vida de un motorizado junto a su acompañante tras estrellarse contra la parte trasera de un camión. El trágico suceso tuvo lugar sobre la carretera vieja a León. Los detalles con Jocelyn Rojas. De manera instantánea fallecieron José Miguel Torres Rojas, de 26 años de edad, y José Alberto Moya Granera, de 25 años, al impactar la moto en la que se transportaban con la parte trasera de una rastra que permanecía frente a la finca Bella Vista, sector de Montecristo, ubicada en el kilómetro 43 de la carretera La Paz Centro Nagarote. La policía detalló que la desgracia ocurrió a las 4:30 de la madrugada de este viernes, cuando José Miguel Torres conducía la moto en dirección de oeste a este, llevando como pasajero a José Alberto Moya Granera. El conductor del cabezal, identificado como Miguel Ángel Rojas, de 36 años de edad, dijo que se había estacionado a un lado de la vía debido a que se le había ponchado una llanta delantera y estaban cambiándola cuando los jóvenes se estrellaron y murieron de forma inmediata. Los cuerpos fueron examinados por un médico forense del departamento de León, quien determinó que las causas de muerte fue por trauma cráneoencefálico severo. Ambos ciudadanos aparentemente laboraban en una finca cercana al lugar donde fallecieron. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Médicos independientes alertan ante la propagación de las nuevas variantes del COVID-19 y un inicio de una epidemia de hongo negro en el país. Jimmy Romero nos amplía. Nicaragua debe seguir en alerta sanitaria para evitar se registren los primeros casos de las nuevas variantes de la COVID-19 ante la presencia de la cepa Delta Plus en países de Latinoamérica. El doctor Leonel Argüello, especialista en epidemiología e integrante del Comité Científico Multidisciplinario, fue enfático en recomendar a la población redoblar las medidas de bioseguridad en los hogares, el trabajo y espacios públicos, ya que las variantes se producen en focos de contagios y no por medio de la migración. Así que es muy posible que en Nicaragua nosotros tengamos varias variantes, posiblemente la misma Delta que ya está en 80 países identificada, se puede identificar en Nicaragua, la variante también que se identificó en Brasil, que ya se ha identificado en Costa Rica, por ejemplo, pudiera estar también en Nicaragua. Pero lo que quiero dejar claro es que la variante no es que viene de afuera, no es que la vas a controlar el ingreso en el aeropuerto o en las fronteras terrestres o acuáticas. Es simple y sencillamente una adaptación del virus que hace en la medida en que va pasando de un ser humano a otro. Argüello, quien estuvo como invitado en el segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, le recordó a las autoridades sanitarias nicaragüenses a ser responsable con el control epidemiológico implementado e informar al público en general una vez se detecte el primer caso de variante, a fin de evitar que se baje la guardia en la lucha de la enfermedad a falta de concientización. Es responsabilidad del gobierno de Nicaragua reportar qué variantes existen, porque eso es parte de la vigilancia epidemiológica y hay que hacer, digamos, un abordaje integral a esto. ¿Cuál es el abordaje que hay que hacer? Son las mismas medidas de prevención, lo único que es fortalecerlas y exigirlas. En relación a el cuadro clínico, o sea, las manifestaciones no son diferentes hasta ahorita, ¿verdad? Están tratándose, hay algunos estudios que te dicen que se presentan más unas cosas que otras. En Nicaragua es muy difícil porque ni sabemos cuáles son los principales síntomas que se presentan. Además del riesgo de la variante, el sistema de salud público podría ponerse a prueba nuevamente si el país empieza a detectar casos positivos de hongo negro, enfermedad que ha estado atacando a pacientes con el virus del coronavirus o a recuperados, infección catalogada como letal para quienes la han adquirido, explicó el epidemiólogo. Aquí nadie te dice que no se pueda repetir lo que ya se repitió en otros países. O sea, aquí desde el principio, del año pasado, se decía que lo que pasaba en el mundo era el mundo, en Nicaragua no, como que Nicaragua vivíamos en marcha. No, Nicaragua es parte de la tierra.
Y ya estamos viendo en lugares donde hay cuarta ola, quinta ola, ¿verdad? Y países que han hecho cosas. Imaginémonos nosotros. Entonces esa es la preocupación. Imagínense ustedes que tenemos la mitad de la población adulta en este país, ¿verdad?, que le dio COVID-19, no presentó síntomas, pero puede presentar complicaciones. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la variante Delta, descubierta en India, es aún más transmisible y puede causar una enfermedad más grave. Además, podría no responder a tratamientos e incluso evadir la respuesta inmunitaria del cuerpo. Desde marzo del año pasado al 22 de junio del presente año, se reportan un total de 7.920 casos de contagios y 189 personas fallecidas a causa del coronavirus, según reportes del Ministerio de Salud. Sin embargo, médicos independientes han reiterado que la cifra puede ser mayor, tomando en cuenta que los datos han sido ocultados por el gobierno desde el inicio de la crisis global. Jimmy Romero, Acción 10. Continuando con más noticias, este viernes por primera vez el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió de manera personal sobre la situación en Nicaragua y mostró su rechazo a los recientes encarcelamientos de opositores. Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre Nicaragua al ser consultado por los periodistas. El mandatario mexicano rechazó los encarcelamientos contra líderes de la oposición, aspirantes, empresarios y periodistas. López Obrador llamó al presidente Daniel Ortega a no encarcelar a sus oponentes, por el contrario, dejar que los nicaragüenses decidan en unas elecciones libres, garantizando la libertad plena de sus ciudadanos de cara a los comicios generales del 7 de noviembre. En efecto, nuestra política exterior nos exige que no intervengamos en asuntos de otros países, para que otros países no intervengan en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Que sea el pueblo el que de manera libre decida sobre las elecciones. Y también una recomendación respetuosa es que si se actúa de esa forma, garantizando la libertad plena, se impide a quienes están acostumbrados a intervenir en asuntos de otros países el que tengan pretextos o excusas para entrometerse. Entonces, ojalá y en Nicaragua y en Colombia y en el Perú también se resuelva todo por la vía pacífica y que se constituyan gobiernos democráticos, libres, con la legalidad y la legitimidad suficiente. El presidente mexicano agregó a sus palabras que su política defiende los derechos humanos y que de manera muy respetuosa considera se deben de garantizar las libertades. En nuestra política exterior está la defensa de los derechos humanos. Sobre eso sí podemos opinar de manera muy respetuosa. Consideramos que se deben de garantizar las libertades y que no debe de haber represión en ninguna parte, ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo. Se debe optar por la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y no encarcelar. Esta sería la primera vez que el mandatario mexicano se refiere personalmente al tema de Nicaragua, días después de llamar a consulta a su embajador en nuestro país. María Esther Ordóñez, Acción 10.
Y Nicaragua figura entre los más de 60 países en el mundo que no cumplieron con los requisitos mínimos de transparencia fiscal, según un informe elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. María Esther Ordóñez nos informa. El Departamento de Estado de los Estados Unidos brindó el informe sobre transparencia fiscal del año 2021. En el escrito se detalla que durante el periodo de revisión, el gobierno de Nicaragua hizo que su propuesta de presupuesto ejecutivo, el presupuesto aprobado y el informe de fin de año fueran accesibles al público en general, incluso en línea. Sin embargo, los documentos presupuestarios disponibles al público no proporcionaron una imagen sustancial completa de los flujos de ingresos y gastos planificados del gobierno. Se lee también en el documento que alguna información sobre obligaciones de deuda estaba disponible públicamente, pero no estaba disponible información sobre deuda contingente y deuda empresarial estatal garantizada por el gobierno. Los documentos presupuestarios no se prepararon de acuerdo con los principios aceptados internacionalmente y el gobierno no desglosó los gastos para apoyar la oficina del presidente. Las grandes empresas estatales importantes no tenían estados financieros auditados a disposición del público. El gobierno no ha contabilizado públicamente el gasto de asistencia significativa fuera del presupuesto de Venezuela y esta asistencia no ha sido sujeta a auditoría o supervisión legislativa. Señalan también en el escrito que las asignaciones y las ganancias de algunas empresas estatales se incluyeron en el presupuesto en términos netos, pero la mayoría de las empresas estatales, incluida Albaniza, una empresa conjunta de las compañías petroleras estatales de Nicaragua y Venezuela, no han sido objeto de auditorías. La entidad fiscalizadora superior no cumplió con los estándares internacionales de independencia y no auditó el presupuesto ejecutado por el gobierno. Los criterios y procedimientos por los cuales el gobierno nacional otorga contratos o licencias para la extracción de recursos naturales fueron descritos en la ley, aunque no está claro si el proceso utilizado en la práctica para otorgar adjudicaciones ha sido consistente con la ley. Según el Departamento de Estado, la transparencia fiscal de Nicaragua se mejoraría mediante preparar documentos presupuestarios de acuerdo con principios internacionalmente aceptados, detallando las asignaciones y los ingresos de las empresas estatales, gastos de publicación para apoyar la oficina del presidente, publicar ingresos, gastos y obligaciones de deuda fuera del presupuesto, asegurar que la entidad fiscalizadora superior cumpla con las normas internacionales de independencia, poner a disposición del público informes completos de auditoría para empresas estatales importantes y grandes, realizar una auditoría completa del presupuesto ejecutado por el gobierno y poner los informes de auditoría a disposición del público dentro de un periodo de tiempo razonable. María Esther Ordóñez, Acción 10. Alfredo César, presidente del Partido Conservador, considera que el reciente discurso del presidente Ortega aísla aún más a Nicaragua de la comunidad internacional. Veamos el reporte que nos brinda Michelle Polanco Alvarado. La expulsión o la salida de Nicaragua de la OEA tiene las mismas consecuencias políticas y económicas y ninguna solucionará la crisis del país, considera Alfredo César, presidente del Partido Conservador. Dejar de ser miembro de la comunidad interamericana, que se llama, y eso te cierra las llaves de los organismos financieros internacionales, incluyendo el del BCE, que ha sido el más importante en los últimos años. O sea que no hace ninguna diferencia. Lo que un Estado debe de buscar es cómo seguir siendo miembro, cumpliendo con todo lo de la OEA, para poder seguir siendo posible receptor de ayuda y de financiamientos. César, además, se mostró sumamente preocupado por este aislamiento al que se está enrumbando el país. Que el aislamiento internacional que crece cada semana ahora afecta incluso a gobiernos de centro izquierda, que en el pasado eran o neutrales o apoyaban a este régimen. Está con problemas con Argentina, está con problemas con México, lo vimos a nivel del presidente López Obrador hoy mismo por la mañana, diciendo que no debe haber encarcelamiento ni debe haber acciones de fuerza, mucho menos ante unas elecciones. Por otro lado, descartó que el gobierno de Putin patrocine al gobierno nicaragüense para adquirir nuevas armas. No existe ninguna amenaza ni de ciudadanos nicaragüenses ni de vecinos de carácter armado. Hay una decisión firme de toda la sociedad nicaragüense y todos los opositores que es por la vía cívica y pacífica y preferiblemente electoral.
para resolver la crisis de nuestro país, de manera tal que con las armas rusas no se come, con las armas rusas no se resuelve el problema económico y social de Nicaragua, el desempleo y la pobreza. Es un error pues ver esa como que fuera una solución, y más bien es un tema que no resuelve los principales problemas del país. La única salida para Nicaragua, dice Alfredo César, es que Ortega retroceda en sus acciones en contra de la oposición. Un comportamiento que aísla diplomáticamente al país naturalmente conlleva después un aislamiento económico, con los consiguientes daños para la población nicaragüense en general, a toda la economía. Y ahí es donde tenemos que hacer. El régimen debe retractarse por el bienestar de Nicaragua y de todos los ciudadanos nicaragüenses. La situación de Nicaragua ha sido ventilada en la OEA, la ONU y en el Parlamento Europeo. En todos los organismos multilaterales, el gobierno de Ortega ha recibido fuertes críticas por la detención de los opositores, y los representantes de países europeos y del continente americano han dicho que en Nicaragua el gobierno se encuentra restringiendo las libertades de los ciudadanos. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Representantes del Partido Ciudadanos por la Libertad han decidido que el local de reunión no abrirá los días viernes como medida de austeridad. Michelle Polanco con el reporte. Sin financiamiento, el Partido Ciudadanos por la Libertad, C por L, no podría participar de las votaciones del próximo 7 de noviembre, dijo Adán Bermúdez, vicepresidente de C por L. No, si no hay dinero es muy difícil que tengamos una campaña electoral. ¿Ciudadanos por la Libertad sin financiamiento no podría correr? No, porque hay, o sea, aunque tengamos muchos amigos que a lo mejor te puedan ayudar, aunque habremos miembros del partido que podamos poner recursos nosotros y podamos ir avanzando, es muy difícil ir a un proceso electoral. Por eso te digo de que esta es un llamado también al Estado, porque el Estado tiene que buscar cómo crear esas condiciones con el sistema financiero, pues. Y es que el partido no ha recibido una respuesta a la solicitud hecha a los bancos para el financiamiento de cara a las votaciones. Como ahora estás registrado como una alianza política, tenés que abrir cuenta ya como Alianza Ciudadanos, ¿verdad? Es una cuenta aparte de la cuenta del partido normal, porque ahí vas a ir llevando todos los recursos que vos vas a obtener a través de un financiamiento y los gastos que tenés que ir presentando también al Consejo Supremo Electoral. Pero no hemos podido recibir respuesta del sistema en el sentido de que se puedan abrir ya esas cuentas, pues, por ejemplo. Porque eso se podría hacer entonces en conjunto con la atención de una solicitud de financiamiento. Ojalá y Dios quiera, ¿verdad?, que no pasemos todo el mes de julio en esta situación. Sumada a la incertidumbre de si se recibirá o no financiamiento, Bermúdez señala que los empresarios no quieren apoyar por temor a ser procesados bajo las nuevas leyes aprobadas. Mira, alguien ahora con todas estas leyes, cualquier privado, para darte dinero, la va a pensar, porque va a pensar de que estás dando el dinero y te pueden aplicar una de esas leyes, ¿ya? Entonces está complicadísimo pues el escenario. Yo creo de que si verdaderamente en Nicaragua se quiere que haya unas elecciones, que haya una salida cívica, que haya verdaderamente condiciones para que puedan haber elecciones, el Estado tiene la mayor cuota de responsabilidad. Entre tanto, Bermúdez explicó que se han tomado medidas provisionales de cara a disminuir los costos de operación en la sede nacional del partido, sin descuidar el trabajo organizativo del mismo. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. El periodista Julio López del programa Onda Local hizo público su exilio ante las citatorias de la Fiscalía, la ampliación con Willy Narváez. En Nicaragua hay 2 periodistas presos y otros en mira de las autoridades. La decisión de exiliarse le llevó 3 días de reflexión a Julio López del programa Onda Local, luego de enterarse que tenía restricción migratoria. Sus documentos fueron decomisados en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, cuando se disponía a realizar gestiones personales en Costa Rica. Para que exista una orden de retención migratoria, significa que solamente me pueden estar tratando de incriminar en un delito que yo no conozco, porque yo no he cometido ningún delito en mi país. Luego llegó hasta la casa de su progenitora una citatoria para presentarse ante la Fiscalía, vinculando su labor a las investigaciones que se realizan contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. No tengo nada que ocultar,
Mi relación con la Fundación Violeta Barrios ha sido totalmente transparente. Yo he sido beneficiario de los programas de la Fundación Violeta. He ganado 3 veces el premio a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro, de modo que todo eso es público. El caso de Julio López se suma al de otros profesionales de la comunicación que han tenido que exiliarse en los últimos días. Espero que los colegas que siguen allá continúen resistiendo y que si en algún momento tienen que proteger su integridad personal, su libertad, están en todo el derecho de hacerlo. La Fiscalía es una instancia que no tiene ninguna independencia, es una instancia que no respeta los derechos humanos y únicamente atiende las directrices del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Durante el estallido social, más de 70 periodistas nicaragüenses tuvieron que exiliarse. A esto se suma medios de comunicación que han sido confiscados por el gobierno. Willy Narváez, a Acción 10. Continuamos. Ex alcaldesa Daisy Torres reaparece como la presidenta del Consejo Electoral Departamental, juramentando a los integrantes de los consejos electorales municipales. Más información con Michelle Polanco. Este viernes, cumpliendo con el calendario electoral impuesto por el Consejo Supremo Electoral, fueron juramentadas 918 personas que conforman los 153 consejos electorales municipales. La exalcaldesa Daisy Torres, ahora presidenta del Consejo Electoral Departamental de Managua, reapareció juramentando a los miembros de los consejos electorales municipales de Mateare, Tipitapa, Villa El Carmen, Ticuantepe, Ciudad Sandino, Managua, San Rafael del Sur, El Crucero y San Francisco Libre. La distribución de la presidencia y de los primeros miembros de los SEM fueron asignados entre los ciudadanos propuestos por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Partido Liberal Constitucionalista, según detalla una nota de prensa del Poder Electoral. Esto por lo establecido en la ley que mandata que los partidos políticos que obtuvieron el primero y segundo lugar en las últimas elecciones generales sea a quienes se les atribuye estos puestos de manera alterna y equitativa. En los comicios generales de noviembre próximo participarán la Alianza Unidad Nicaragua Triunfa, encabezada por el Frente Sandinista, Alianza Liberal Nicaragüense, el Partido Liberal Independiente, Partido Camino Cristiano, Partido Alianza por la República, APRE, la Alianza Ciudadanos por la Libertad y el Partido Yatama, que por ser un partido político regional, participará solamente en las organizaciones de los consejos electorales municipales de la costa caribe. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Dan el último adiós al ex reo político Tomás Maldonado. La familia doliente sufrió asedio durante el sepelio del fallecido, terminando en una trifulca familiar este viernes en la ciudad de Diriamba. Veamos. A eso de las 2:20 de la tarde de este viernes, el cuerpo del ex reo político Tomás Ramón Maldonado, de 65 años, salía de su vivienda en la ciudad de Jinotepe con destino hacia el municipio de Diriamba, donde se realizaba una misa de cuerpo presente. Ayer esperado por amigos y familiares. Sin embargo, la familia doliente expresaba que sus hijos, quienes permanecen en el exilio desde el año 2018, no asistieron al sepelio de su padre. Siguiéramos en el Señor, toda su familia, y que se iba tranquilo porque sabía que estábamos teniendo fe en Cristo y que pronto el Señor se va a glorificar en Nicaragua en el nombre de Jesús. ¿No pudieron estar en No Nicaragua? no pudieron porque corre peligro su vida, sabemos la situación que está, el peligro que hay, sabemos con quién estamos tratando. Desde que se conoció el deceso del ex mayor del Ejército de Nicaragua, los familiares se mostraron molestos por la presencia de paramilitares, quienes permanecieron hasta llegar al cementerio municipal de Diriamba. Pero al darle cristiana sepultura se protagonizó un pleito entre los familiares del fallecido, rodeado de paramilitares. No solo ellos, son sus padres también. También nosotros tenemos derecho porque también nosotros somos sus hijos. Están amenazando. Andan radio y todo. Hay un pleito acá
Doña Malvina, viuda de Maldonado, asegura que la muerte de su esposo fue por un paro respiratorio. Estuvo varios días delicado de salud. Descartó que haya sido por COVID-19. Tomás Maldonado era pastor evangélico de una iglesia. Sin embargo, fue detenido el 2 de agosto del año 2018, acusado por terrorismo. Después de permanecer 11 meses detenido, fue puesto en libertad bajo la ley de amnistía. Elba Iliana Molina en Acción 10. Plataforma digital de consulta ciudadana Nicaragua Decide lanza encuestas sobre las acciones de presión internacional que se consideran pertinentes ante la crisis que atraviesa el país desde el año 2018. Los detalles con Geraldine Domínguez. Plataforma digital Nicaragua Decide abre nueva consulta a la ciudadanía sobre las acciones de presiones internacionales que organismos deberían ejecutar dada la crisis sociopolítica que se vive en el país desde el año 2018. Es una consulta sumamente importante, teniendo en cuenta la escalada represiva que se ha vivido en el país en el último mes en contra de precandidatos presidenciales, líderes opositores y periodistas independientes. La consulta estará abierta a partir de hoy, 25 de junio, sábado 26 y domingo 27 hasta la medianoche. Los invito a participar. Solo tienen que entrar a la página de Nicaragua Decide, que es nicaraguadecide.org, y participar siguiendo los pasos que se nos presentan en el espacio, en la página de Nicaragua Decide. Entre las opciones consultadas de las medidas que se deberían ejecutar son la inhabilitación económica de funcionarios del Poder Ejecutivo, la aplicación de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos o el aislamiento económico comercial y la suspensión de las relaciones diplomáticas, entre otras. Cabe señalar que la plataforma Nicaragua Decide es una iniciativa ciudadana de espacios participativos abiertos en torno a la situación actual del país y no está vinculada a ningún partido político, organización o movimiento. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Obispo de la diócesis de Jinotega, Monseñor Enrique Herrera, exhorta a la ciudadanía nicaragüense a no perder la esperanza de un cambio. David Palacio nos cuenta más. Ante el contexto sociopolítico que atraviesan los nicaragüenses, donde la desesperanza se hace entrever ante unos posibles cambios en la democratización del país, el obispo de la diócesis de Jinotega, Monseñor Enrique Herrera, insta a la ciudadanía a no perder la esperanza. Pero con una actitud de fe, de oración, implorando al Señor, que es el Rey de la historia de nuestro pueblo, que sea Él, ¿verdad?, bajo la plegaria y la insistencia de mucha gente humilde que está sufriendo. El bien es mayor que el mal, porque Él no se olvida de los que sufren, de los pobres, de los que están lamentándose mucho por esta oscuridad, por estas tinieblas, por esta corrupción. A raíz de esta crisis que atraviesa el país, la migración de los campesinos hacia el exterior va en aumento. Ante ello, el religioso considera que lo hacen en busca de un mejor bienestar. Hay crisis, que no hay esperanza y que hay más sufrimiento, dolor, y que la gente cree, pues, fuera de Nicaragua, tener más esperanza que aquí. Es triste, ¿verdad? Pero es eso, un pueblo migrante, mejor dicho, un pueblo que migra porque no encuentra la paz, trabajo, lo necesario para vivir. Después del 2018, cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega reprimió las protestas sociales, la crisis política en Nicaragua, que se ha extendido durante 3 años, ha golpeado con dureza la economía del país. Con la colaboración de Denis Alanís, para Acción 10, les informó David Palacios. Experto en temas económicos, Luis Murillo analiza las oportunidades que tendría Centroamérica con el fortalecimiento de su tratado comercial con Corea del Sur. Jimmy Romero con el reporte completo. A 3 años que Centroamérica firmara un tratado de libre comercio con Corea del Sur, sus gobernantes mostraron este pasado jueves en la cumbre del SICA la intención de reforzar los flujos comerciales con Corea. En este sentido, el economista Luis Murillo considera que en el caso de Nicaragua podría ser deficitario por su oferta exportable deficiente. El único aprovechamiento se centraría en las inversiones del régimen de zonas francas. Y el año pasado Nicaragua comenzó a reactivar negociaciones
para poder establecer un TLC de carácter bilateral. Sin embargo, nosotros somos deficitarios en función de una de las economías más dinámicas del mundo. Es decir, nosotros vendemos o exportamos no más de 30 millones de dólares y ellos no venden o nos importan más de 90 millones de dólares. Sin embargo, es importante Corea del Sur por una simple razón. Corea del Sur es uno de los inversores en Maquila o en Zona Franca. Murillo aseguró que a pesar de los esfuerzos que existe del gobierno para fortalecer los lazos comerciales con el país asiático, ninguna nación llenaría el vacío con una posible expulsión de Nicaragua dentro del DR-CAFTA con Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos. La salida del DR-CAFTA, que yo no creo que salgamos del DR-CAFTA, es insustituible y ese tipo de mercado está muy lejos. Y cuando se establecen procesos de integración se tienen que tomar en cuenta dos criterios fundamentalmente. Uno, la cercanía geográfica, es decir, no es lo mismo Estados Unidos que está a 2 o 3 horas, ¿verdad?, que Corea que está a más de 15 horas. Y en segundo lugar, también la cercanía en cuanto a niveles de ingresos. En 2015 Centroamérica inició las negociaciones con Corea del Sur, pero fue ya en 2018 que se firmó un memorando de entendimiento para promover el comercio, la inversión y la cooperación en la región. Jimmy Romero, Acción 10. Nos vamos a publicidad, ya volvemos con más de Acción 10. Gracias por su fiel sintonía. La ayuda no se ha hecho esperar por parte de nuestra teleaudiencia para don Armando y su pequeño nietecito. Y este viernes Fundación 10 hizo efectiva la entrega de donativos a don Armando. Veamos. Este viernes, Fundación 10 hizo efectiva la entrega de las donaciones que la población ha venido a dejar a las instalaciones del canal para el señor Armando Telles, abuelo del niño recién nacido que fue abandonado por su mamá, una mujer que enfrenta problemas mentales. Nosotros le traemos la donación que la gente, que la población nicaragüense llegó a dejar a las instalaciones de Fundación 10. Le traemos una lavadora, le traemos sillas, le traemos colchones, camas y igualmente andan donantes aquí con nosotros que nos andan acompañando porque confían en nuestra labor social. De igual forma le queremos hacer entrega del dinero, ¿verdad? $90 que lo han llevado allá a Canal 10, tome, esto es suyo, y 1.100 córdobas, así es, para cualquier necesidad que usted tenga. Entonces pues este dinero que ha llegado a dejar la población nicaragüense hasta las instalaciones de Fundación 10 y que nosotros le estamos haciendo formal entrega. La casa donde renta don Armando este día se llenó. Quienes vieron la noticia se desbordaron para ayudar. Ahora ya tiene camas para descansar cómodamente. Para el niño recibió pamper, ropa, pachas, leche y hasta productos de uso personal. Estoy conmovido y para mí esto es impactante porque nunca esperé que esto trascendiera tanto, porque yo humildemente llegué a Fundación 10 solamente buscando 6 potes de leche. Incluso cuando salí de aquí le dije a mi hija, no tengo para el pasaje, voy a pedirle raya de la ruta 125, que es la única ruta que llega aquí a Coajachillo. Fue rápida, me dieron la leche y es más, se extendieron más porque yo no tenía dinero para regresarme. Y me dijeron, vamos a irlo a dejar a su casa, porque eso es una caja de leche. Y yo con una caja de leche y con el niño no podía realmente hacer el viaje. Entonces ellos amablemente vinieron, conocieron la casa donde estoy, que vivo aquí en Coajachillo, y dijeron, bueno, vamos a ver ahora en qué condiciones vives y nos vas a explicar cómo este niño es que ha estado contigo. Acciones como estas es el reflejo de la responsabilidad social empresarial que este medio ejecuta a través de la Fundación 10. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Tenemos más servicios sociales. Una mujer de 36 años de edad se debate entre la vida y la muerte tras ser diagnosticada con cáncer. Detalles en el siguiente reporte. El cáncer que padece desde hace un año la mantiene en una situación complicada. Marjorie Georgina Browns, de 36 años, originaria de Masaya y que tuvo que trasladarse a la capital para recibir la atención médica requerida. Sin embargo, la falta de recursos económicos no le permitió comprar las medicinas, pamper, leche Ensure, un andarivel, una silla de ruedas para poder movilizarse, así como una cama que le dé comodidad.
cáncer cuello uterino, pues ahora pues se convirtió en metástasis, ya se me metió en los huesos y pues ahora pues que todavía está penetrado en la cadera, pues por eso que no me permite ya moverme un poquito. Soy una madre que pues trabajaba para mis hijos y ahora pues que ya no puedo levantarme de la cama, pues ya esa es mi gran ilusión, levantarme de la cama, seguir luchando por mis hijos y seguir adelante por ellos, pues hasta donde Dios me permita estar con ellos, pero sí, esa es mi gran ilusión, tener algo de ayuda para poder seguir adelante, que lo que más quiero es levantarme de la cama. Y pues si se puede unas ayudas, pues una camita o algo, pues que se pueda, lo que tenga voluntad, pues sería bienvenido. Aunque los médicos la desahuciaron, ella aún se mantiene con su fe intacta, luchando día a día para salir adelante y poder sacar a sus 3 hijos menores de edad. Confíe en la respuesta de los televidentes para poder lograr cumplir su sueño. Usted puede comunicarse al celular 8958-9638 o dirigirse al barrio Edgar Munguía de los semáforos del Rigoberto, 2 cuadras arriba y 1 al lago. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Vargas. Antes de finalizar, tenemos saludos muy especiales para la guapa princesa Valeria Ramírez. Hoy está cumpliendo un año más de vida. Muchísimas bendiciones de sus familiares, quienes la aman mucho. Así llegamos al final de nuestras informaciones. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la situación en Nicaragua durante la conferencia de prensa matutina este viernes y rechazó los encarcelamientos contra líderes de la oposición, aspirantes, empresarios y periodistas. López Obrador dijo que hay que dejar que los nicaragüenses decidan en unas elecciones libres. La canciller española Arantxa González reaccionó a las declaraciones del presidente Daniel Ortega durante la cumbre del ALBA, donde se refirió a los embajadores de Estados Unidos y la Unión Europea. La canciller española pidió la liberación de los presos políticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas previsionales a los líderes de la oposición detenidos en Nicaragua y exigió al Estado la liberación de los mismos. Según el organismo, el presidente Daniel Ortega estaría erosionando las reglas del juego democrático y el Estado de Derecho de cara a los comicios presidenciales del próximo 7 de noviembre. Una balacera registrada en las inmediaciones de los semáforos del Club Terraza cobró la vida de 2 hombres la noche de este jueves. Una de las víctimas resultó ser el guarda de seguridad de un residencial ubicado en el sector. De manera instantánea fallecieron 2 hombres de 25 y 26 años respectivamente al impactar la moto en que se transportaban contra la parte trasera de una rastra que estaba estacionada en el kilómetro 43 de la carretera La Paz Centro-Nagarote. Médicos independientes alertan ante la propagación de las nuevas variantes del COVID-19 y el inicio de una epidemia de hongo negro en el país. Hasta este momento se contabilizan 4 muertos y más de 100 personas desaparecidas en el colapso de un edificio en la ciudad de Miami. Como medios de comunicación terroristas, calificó la vicepresidenta Rosario Murillo el trabajo que realizan los medios de comunicación independientes en Nicaragua y a la prensa internacional. El periodista de Onda Local, Julio López, hizo público su exilio y se suma a otros profesionales de la comunicación que se han visto obligados a abandonar el país por las citatorias de la Fiscalía. 181.155.381 personas se han contagiado a la fecha de coronavirus, 3.924.206 han fallecido y 165.743.291 se han recuperado. 11.487.884 personas están enfermas con el COVID-19 en todo el planeta. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.